Vámonos, ya está en la línea Sergio Negrete, él es experto en economía, académico de la Universidad de ITESO. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Muy buenos días, sí, ya un ratito sin estar con ustedes, inviten más seguido. Sí, claro. Pues, sí. ¿Dónde andabas, maestro? Esa no se la esperaban, ¿verdad? No. Un reclamo. No, hombre, gracias por cada ocasión, se los agradezco. No, oye, de verdad es un placer de verte, Sergio. A ver, estamos hablando de una posible recesión en Estados Unidos y las repercusiones que podría tener en México. Lo que dicen algunos economistas es que pues no va a haber recesión porque ni siquiera nos hemos recuperado el rebote de la caída por la pandemia, entonces que México seguirá creciendo poquito, pero porque no está ni siquiera en esa dinámica. ¿Tú cómo estás viendo las cosas? Mira, a ver, yo creo que hay que seguir la definición estricta de recesión. Existe una y para eso son estas cosas, ¿no? En economía o en cualquier otra ciencia. Sí. Recesión es 2 crecimientos negativos en trimestres consecutivos, siempre por si en uno algo pasó, algo singular, algo que ahora sí que no se repite, por eso son 2 y 2 seguidos. Por eso Estados Unidos bajo ese parámetro ya está en recesión. Y pues puede que nos jale a nosotros también a un crecimiento negativo. De lo contrario, efectivamente, vamos a seguir con un crecimiento extraordinariamente bajo. Esto no es nuevo, hago la aclaración. Alguno de ustedes tiene cierta edad porque lo conozco muy bien y sí se acuerda de López Portillo. Bueno, en el año 81, así de viejo sí está, tiene edad, lo que no estoy seguro es que se acuerde, porque luego hay problemas ahí con sustancias que le matan las neuronas, como dirían un amigo mío. Sí, es cierto, sí, los hongos, se me olvidaba lo de los hongos, pero bueno, ojalá se acuerde. Entonces, lo de López Portillo, el año 81, su penúltimo año, fue el último año de gran crecimiento. Por el déficit, una cosa espantosa que luego pagamos mucho, pero bueno, fue la última gran fiesta de crecimiento mexicano. Estamos hablando de 41 años de crecimiento muy bajo, algún año con buen crecimiento, pero no, nada ya continuado, pues. Sí. Y generalmente después de una recesión. Exactamente, rebotes después de grandes caídas. ¿Perdón? Hay rebotes, en el sexenio de Calderón tenemos un año de 7% de crecimiento después de una caída de 8% el año anterior. Igual con Zedillo, tenemos ahí 96 después de una caída terrible 95. Exacto. Todos los crecimientos elevados de México han sido rebote. Todos, sin excepción alguna. Y ahora es peor, porque lo que no tenemos es rebote. Es realmente, sí, fue la pandemia fue global, ya sabemos toda esa historia. La política pública, la política económica del gobierno mexicano empeoró considerablemente las cosas y las sigue empeorando. Entonces, al crecimiento bajo que teníamos, que era más o menos 2% anual promedio, pues ahora andamos en 0 punto poquito promedio. O sea, el PIB de 2024 va a ser más o menos el de 2016. Este será un sexenio absolutamente perdido en materia de crecimiento, porque ya en 2019 hubo crecimiento negativo, en 20 fue espantoso, y efectivamente lo de 21 no compensó, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, es realmente si no queremos hablar de recesión, ok, va, pero tenemos que hablar por fuerza de estancamiento. Y ahora agreguémosle la inflación. Exacto. A ver, entonces tenemos un panorama de aquí al 24 de, en todo caso, crecimientos muy chiquitos de 2%, quizás un poco más o menos, pero que no alcanzan a compensar la caída de 8,5% que tuvimos en el 2020 y además con inflación. Ahora, ¿puede hacer algo México para cambiar este panorama? A ver, en el corto plazo el Banco de México, que afortunadamente es autónomo, está haciendo lo que hay que hacer y va a doler. Eso va a agregar a la recesión de corto plazo. Está subiendo las tasas de interés, es más caro consumir, es más caro invertir, el crédito es más caro
Y eso pues te desacelera la demanda. Como te desacelera la demanda, entonces ya no empuja tanto los precios. Ahí está la cadenita, cómo funciona. Entonces, bueno, Banco de México está haciendo su chamba. El gobierno federal no está haciendo su chamba. Debería de estar incentivando la inversión para que en un largo plazo, aunque sea no es inmediato, haya más oferta. Y eso también ayude a bajar los precios. Bueno, aparte de que si hay más oferta, pues hay más empleo. Y si hay más empleo, pues hay mejores salarios. O sea, es algo multidimensional, digamos, lo de la oferta. Eso no lo está haciendo, al contrario, está alejando a la inversión, atacando inversionistas, esta atmósfera de inseguridad, bueno, esa atmósfera, esta realidad de inseguridad tan brutal, la extorsión a pequeños, medianos y grandes negocios. O sea, no hay realmente una política pública que empuje el crecimiento, es una política anticrecimiento. Y bueno, pues entonces no nos debe de sorprender el resultado que estamos teniendo. Entonces, sí hay instancias gubernamentales haciendo la chamba y otras no. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar otra vez con nosotros. Ya te extrañábamos. Lo que es un hecho es la recesión en Estados Unidos y que no pinta para resolverse en el corto plazo. ¿De qué manera concreta nos va a afectar? Porque nos están afectando, sí, las medidas que no ha tomado el gobierno de la República. Venimos mal desde 2019. La pandemia solo acentuó malas decisiones que se habían tomado y después las que no se han tomado, pues estamos pagando las consecuencias. ¿En qué más nos puede afectar esta recesión con Estados Unidos? Porque el gran motor que tenemos ahorita es la exportación. No, a ver, nos va a pegar con todo. Una muy pequeña recesión en 2001-2002 afectó fuerte a la administración en ese momento de Fox, trajo también una recesión más pronunciada. Es que esta frasecita, la frase es excelente, de la gripa en Estados Unidos y la pulmonía en México, pues se cumple una y otra vez. Entonces podemos esperar un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues Pero ahora le va a dar pulmonía a Estados Unidos. ¿Perdón? Ahora no será gripita, ¿no? Será una pulmonía para Estados Unidos. Imagínate cómo va a ser para nosotros. A ver, ojalá que no afecte tanto, pero es que estamos muy ligados y aparte de todo, nos pega muchísimo, lo obvio, en nuestras exportaciones. Pues si no compran los americanos en un sentido general, pues tampoco van a comprar productos mexicanos. Entonces, bueno, claro, nos va a golpear en donde es un gran motor de la economía mexicana, las exportaciones, y bueno, ese motor ahora ya se apagó temporalmente, pero bueno, se apagó. Y nos va a afectar muchísimo este año, el próximo, sin duda alguna. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por estar con nosotros. De veras, Alejandro Sierra, encantado que estés aquí. A ver, hemos escuchado al presidente de la República con un discurso nacionalista en contra de los norteamericanos, precisamente en el tema del TEMEC. Tienen razón los canadienses y los americanos en inconformarse, es decir, ¿México sí está haciendo las cosas mal en lo que acordaron? Absolutamente. Y se trató por la buena, vamos a decirlo así, de negociar, de hablar, decir, oye, este reglamento, esta ley, este cambio constitucional, todo hablando del sector energético, ¿no? Estás discriminando a mis empresas, eso no se puede hacer bajo el tratado, tienes que tratarlas igual. Bueno, de hecho, a ver, el presidente está siendo muy parejo, discrimina incluso a empresas nacionales. Lo que pasa es que el paso está afectando, él va contra la empresa privada. Esto es importante acotarlo. No es solo un nacionalismo, es un estatismo. Son las dos cosas. Él dice, ve el argumento, Pemex es del Estado, CFE es del Estado, yo soy el gobierno, yo represento al gobierno mexicano, pues voy a cuidar a mis empresas. Hasta tiene cierta lógica si lo ven, ¿no? Yo no dudo que cierta gente lo compre este argumento. Dices, no, a quien tú debes de cuidar es a los mexicanos, el consumo de los mexicanos, el poder adquisitivo de los mexicanos. No les puedes, ahora sí que empujar una empresa contaminante que pierde carretadas de dinero solo porque es del Estado mexicano. Al contrario, en todo caso, ciérrala, privatízala, o sea, qué sé yo. Pero para el bienestar de los mexicanos no debes ya de fomentar a CFE o a Pemex. Pero bueno, esa es su creencia, es su nacionalismo efectivamente, y estatismo que lo lleva a atacar a toda empresa privada, desde Iberdrola de España hasta cualquier generador eólico, el que sea, no le va a gustar si no es CFE. Pero de pasadita se puso contra los estadounidenses y los canadienses.
Y ahí es donde va a tener muchos problemas, porque aquí en México hace lo que se le da la gana con su mayoría legislativa, pero sucede que en el ámbito global, y pues sí, México cedió soberanía efectivamente al firmar el tratado. ¿Quién firmó el tratado? López Obrador. ¿A quién ya no le gustó? A López Obrador. Y es muy habitual esto en el presidente. Él está acostumbradísimo a brincarse las leyes, a pisotear las leyes. A ver, tomando de firma ahora y después virigua. Es un modo de vida. Perdón. ¿No? Sí, no decía que el derecho sea de tu firma ahora para que no haya turbulencia en la transición y después vemos cómo nos sacamos el golpe, ¿no? Es decir, eso me lo imagino perfecto. Ahora, sí hay de alguna manera dentro del impacto petrolero o en el mundo, pues una recuperación de Pemex que va a durar pues mientras dure el precio de petróleo tan alto, pero finalmente vamos a acabar pagando las consecuencias. Sí, porque aparte de todo no se está realmente rescatando Pemex, se está siguiendo la estrategia equivocada. Sí, ahorita hay ganancias, Pemex ahorita tiene ganancias, el precio del petróleo está altísimo, pero las refinerías pierden dinero y van a seguir perdiendo dinero y la exploración no ha traído buenos resultados, no ha aumentado realmente la producción, entonces realmente no hay por dónde hacerse. Pemex ahorita tiene poco más de 2 billones, 12 ceros, billones de pesos de pasivos netos, mucho por las pensiones, mucho por deuda, y pues no hay remedio para esa empresa. Esa empresa lo que habría que hacer es achicarla y eventualmente venderla, o sobre todo asociarse con inversionistas privados, de esos que no le gustan al presidente. Entonces no hay remedio. La estrategia de López Obrador es diametralmente opuesta a un Pemex sano, está enfermándolo más. Y pues sí, en esta coyuntura de precios altos, ciertamente se tapa un poco esta enfermedad, pero va a volver, como dices, ya sé que lo acabas de decir, va a volver con toda la fuerza. Cuando el petróleo baje, volvemos a esa empresa con pérdidas astronómicas. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos para Así las Cosas, Jalisco. Esperamos tenerte pronto de regreso. Ojalá con buenas noticias. Ojalá, sería maravilloso, ¿verdad? Bueno, sí, ¿cómo no? Veo que hasta 2025 vamos a platicar, pero bueno, que les vaya muy bien a todos. No hay que ser tan pesimista, Sergio. Te hablamos aunque sea para platicar de fútbol. Gracias. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, Sergio Negrete, él es maestro de ITESO, experto en economía. Y sí, pues no pinta bien el panorama, hay que ser muy, muy cautelosos, hay que seguir observando. No se prevé una gran caída como aquellas que ya habíamos visto en fines de sexenio, pero bueno, tampoco se ve halagador.